La noche del 30 de diciembre del 2004, un incendio provocado por el arrojamiento de una bengala en un boliche ubicado a metros de la estación 11, llamado República de Cromañón, causó la muerte de 194 personas, en su gran mayoría adolescentes. El incendio se produjo al comienzo del recital de la banda de rock Callejeros, quienes habían tocado en ese mismo lugar también la noche anterior y que se mostraba como una banda en pleno crecimiento y popularidad. Las muertes fueron causadas por la combustión del material que se prendió fuego y los tóxicos que la misma eliminaba. Luego del hecho, se conocieron diversas irregularidades en cuanto a la habilitación del local, salidas de emergencia sin funcionamiento, el uso de pirotecnia en un lugar cerrado, el ingreso de más personas que las que realmente podían ingresar, entre otros. En los alrededores de Cromañón, que cerró luego de esa noche, se formó una especie de santuario donde familiares y amigos sobrevivientes con los años se encontraban para volver visible una de las mayores tragedias de nuestro pasado reciente, y así reclamar memoria y justicia. Nosotros salimos a buscar relatos, testimonios de diversas personas que de algún modo se vieron atravesadas por aquel hecho. A través de la historia oral como metodología y del rastreo de la memoria colectiva como objetivo, fuimos encontrándonos con microhistorias, historias diversas, infinitas, que nos cuentan cómo el pasado se hace presente. Fueron 3 días después de excursionista por más de 15.000 personas. Yo fui un día antes y había bastante gente, fui el 29. Había mucha gente pero no estaba tan descontrolado como el 30. El 30 cuando fuimos, yo me recuerdo que hacía muchísimo calor y fuimos con mis amigos. Éramos 5 los que fuimos. Gracias a Dios, bueno, salimos todos esa noche. Cuando entramos al lugar, nos revisaron todo prácticamente. Fuimos con nuestra entrada, esa entrada salía a 10 pesos, la fuimos a comprar anticipada. Entramos al lugar y como que vimos todo más raro, porque nos revisaron todo. Nos sacaron la remera, nos sacaron la zapatilla, nos sacaron las plantillas, nos revisaron todo, automáticamente todo. Y entramos. Cuando entramos al lugar, ya nos estábamos dando cuenta que hacía muchísimo calor y que había mucha más gente de lo que... O sea, era como decir, sí, esta noche explota el lugar porque era la cantidad de gente que había. Nosotros cuando empieza el recital nos vamos adelante, como les comentaba. Vamos adelante de todo, con Maxi y Rocío, que son mis amigos. Matías y Jonas se han quedado atrás, que eran otros 2 amigos. Empieza el recital dura prácticamente nada, la mitad de un tema. Y cuando, antes de todo el lío, ya habían prendido bengalas, ya habían prendido candelas. Esto se hacía siempre en todos los recitales. No es que no, en todos los recitales donde vos ibas, había bengalas, por más que sea el lugar cerrado, siempre había bengalas. Y nunca se tomó conciencia hasta ese momento de lo malo que era y lo que podía llegar a perjudicar. Fuimos adelante, sentimos los 3 tiros, sentimos todo y de repente nos damos vuelta y vimos que se estaba prendiendo fuego el techo. Una chispita chiquita en lo que era la media sombra. No le dimos bolilla y seguimos viendo el recital y de repente vimos que la gente empezó a salir y nos dimos cuenta que no era broma lo que estaba pasando. Impacta la media sombra, la bengala en la media sombra, no hubo fuego. Vieron que cuando nosotros quemamos, algunas veces habrán visto quemarse una bolsita de plástico, un nylon o algo, que no es que hace fuego, sino que se derrite y se va haciendo como un agujero. Eso fue lo que pasó en Cromañón. En Cromañón en realidad no hubo fuego, hubo ese derretimiento de lo que fue la media sombra y la guata que estaba posterior, y eso fue lo que emanó humo tóxico, que fue lo que mató a los chicos. Los chicos no murieron quemados, no hay un solo chico que haya ni muerto quemado ni aplastado. Una sola chica que murió aplastada, los demás murieron por intoxicación. En ese momento, lo primero que me preocupé fue con mis amigos. Siempre se dice que uno se preocupa por uno mismo, que tiene el instinto de salvarse uno mismo. Y lo primero
primero que fue mirar a mis dos amigos y bueno, tratar de salir por donde podíamos. Nosotros en ese momento estamos muy adelante, estamos al lado de se llama la valla, y vemos que mucha gente empezó a saltar a la valla y empezó a salir por donde vieron que salieron los músicos. Lo primero que atiné fue a saltar esa valla, que era alta, la puedo saltar y trato de hacer saltar a mis amigos. Trato de hacer pasar a la nave a un amigo, no pudimos, 2 veces hizo, intentó y bueno, no pudo y se fue, se alejaron. Yo subo al escenario, y una vez que subo al escenario, hasta ahí, todo este momento, imagínense que había luz, la luz del fuego, antes que se corte la luz definitivo, se veía algo. Y ahí se apaga, una vez que subo al escenario, se apaga la luz, yo empiezo a tragar humo y se me apaga la luz a mí también. Y se empiezan a dar avalanchas. ¿Por qué se daban avalanchas? Porque la puerta, ¿se acuerdan que yo les dije que había una puerta sobre la línea municipal? ¿Se acuerdan? Sí. Estaba cerrada. ¿Por qué? Porque no entraba más gente. Para que no siga entrando gente, porque ya no sabían dónde estar los chicos, habían cerrado. Entonces, la gente que quería salir y que no podía y que rebotaba contra las puertas, producen avalanchas. ¿Sí? Un cierto movimiento, te vas para cualquier lado. En esos movimientos, bueno, se me traba un pie, se sale una zapatilla y seguimos tratando de salir. Cuando seguimos tratando de salir, cuando se produce la primera avalancha, yo trato de tironear a Marcelo para el lado de la pared, ¿sí? No para el medio de la salida, sino para el lado de la pared. Se corta la luz, se me sale la otra zapatilla y caemos. Cuando caemos al piso, caemos bien contra el piso, no es que había alguien, y caigo yo boca abajo, con la cara en el piso, y Marcelo cae al lado mío, boca arriba. ¿Sí? Quedamos así. En ese momento yo no tenía idea de lo que estaba pasando, no tenía conciencia, dije, bueno, primero cuando vamos caminando por la calle que decimos, bueno, me caí, me tropecé, me levanto y sigo caminando. Bueno, mi idea era esa, o sea, me caí, bueno, ahora me levanto y sigo. Y cuando me quise levantar no pude. No pude porque tenía gente arriba, y no pude porque lo que se desprendía de esa media sombra, de esa guata, era ácido cianhídrico o cianuro. El cianuro, que está en el aire, no solamente ingresa por las vías respiratorias, sino que también ingresa por los poros de la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Y viajan en sangre mucho más rápido que el oxígeno. Afecta al sistema nervioso central y ¿qué te hace? Te va entumeciendo las piernas. Te va entumece de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces vos querés caminar y no podés. Y querés levantarte y no podés. Y llegó un momento que yo no podía mover los dedos. ¿Sí? Estaba todo entumecido, como duro, como dormido. ¿Sí? Entonces no podía mover las manos. Hasta que llegó un momento que respiré y ya no podía respirar porque el humo iba bajando. ¿Sí? Quise respirar, entonces dije, bueno, ya está. Cerré los ojos, y más allá de que estaba todo oscuro, cerré los ojos, y cuando cierro los ojos, un chico de remera blanca, que no sé quién fue, porque nunca le vi la cara, me agarró de las axilas y me quiso parar. Cuando me quiere parar, yo me desplomo, no podía sostener. Y cuando me desplomo me vuelve a agarrar y le dice a alguien que estaba con él, no sé quién, ayúdame a subírmela porque se me cae. Entonces me agarra, me sube acá con una bolsa de papas. Yo ahí cuando él me sube acá, yo me desmayo. Y me despierto cuando está haciendo esto y me está dejando en el cordón de la vereda afuera. Cuando él está haciendo esto, yo me despierto. Cuando él me deja y se va, en ese momento se acerca una de las primas de Marcelo con las cuales habíamos ido y me encuentra y yo estaba agua, era lo único que decía, agua. Entonces me agarran, me llevan hasta la autobomba de los bomberos, ahí abren
no sé, una canilla, no sé qué había, me mojan, me meten ahí abajo, me sacan y me sientan. Y en ese momento desde ese momento no recuerdo nada. Aparezco al rato en la Plaza 11, pues ustedes saben dónde queda ubicado lo que es Cromañón. Para que se den una idea, a ver, Auditorio Sur, y yo aparecí en la plaza de Auditorio Sur, tirado. Me levanté con baldazos de agua fría, que están tirados al mundo. Me levanté sin saber lo que estaba pasando, empecé a ver ambulancias, empecé a ver patrulleros, gente que se iba entre la ambulancia, gente de la banda que pasaba. No entendía lo que estaba pasando. Hasta que en un momento entendí qué era lo que estaba pasando, me acordé que era un recital, entré en una desesperación por buscar a mis amigos y ahí fue cuando realmente caí qué es lo que estaba pasando. Quise ir corriendo a buscar a mis amigos adentro del lugar y en medio del lugar encuentro a mi amigo y bueno, ahí le pregunté si estábamos todos bien, si estaba Rocío, que era la novia en ese momento, y si los chicos también. Estábamos todos afuera, bien. Imagínense que el momento de abrazo en ese momento fue fuerte. Era que en Cromañón aparecía, lo que habíamos estado en AMIA, aparecía el olor, sentíamos el olor, el mismo olor de AMIA. Pero era un recuerdo, ¿no?, que aparecía y que, bueno, una situación te lleva a otra, ¿no? Pero es un tema. Yo estaba trabajando en la calle, en la vereda, con otras compañeras, con otros compañeros, que era tratar de que cuando se enteraban de algo, que los padres no se desbordaran, que los chicos que eran sobrevivientes no hicieran una situación más caótica todavía. Y vi muchos padres que se caían redondos, o sea, que no había forma de sostener absolutamente nada, ¿no? Cuando no había familiar directo o alguien que acompañara, bueno, ahí estábamos como más presentes, pero cuando había alguien que estaba acompañando al lado de la persona que estaba buscando información, es como que estábamos un poquito más distantes, ¿no? Porque esa persona es como que si no es muy invasivo, ¿no? Había otros chicos que sobrevivían, que habían estado en contacto con la bacteria que se produjo por la media sombra, que eso es lo que produjo la asfixia centralmente, y llegaban a las casas y se morían en las casas. Eso está registrado ahí. Hubo muchos casos, incluso de mucho tiempo después, muchos no pudieron sostener el problema respiratorio que les produjo. Al principio, imagínate, yo tenía 18 años, era muy fanático de la banda. No me importó poner mi salud adelante de la banda, de nada, ni de mi vieja, ni mis hermanos, ni de toda la familia que había sufrido de tal manera, ni siquiera de los pibes de los padres de los pibes que habían fallecido. Entonces, para mí la banda no era culpable, los responsables en ese momento eran responsables políticos, como Aníbal Ibarra, el gobierno de turno, nacional, que estaba en ese momento, estaba Néstor. Yo le echaba la culpa a todos ellos. Y la banda no tenía para mí, en ese momento no tenía responsabilidad. Y de hecho la seguimos yendo a ver, por lo menos yo fui 6-7 veces más después de la vuelta. Y después de un tiempo, en un recital de Olavarría, yo me olvido más, viene mi viejo, se siente y me dice: Cristian, fíjate, tu mamá se está enfermando, me está pasando mal. A todo esto, durante estos años se separan mis viejos, fue todo muy mezclado. Y empecé a mirar de otra manera a la gente de la banda, empecé a ver de otra manera la responsabilidad de muchísima gente
me di cuenta que no nos habían cuidado en ningún momento. Ni la banda, ni el Chabán, ni el gobierno de Aníbal Ibarra, ni nadie. Y siento, y lo voy a afirmar y lo voy a reafirmar, es que la banda es responsable de lo que nos pasó. Yo pagué una entrada para ir a ver un espectáculo y no me protegieron. A ver, la diversión, yo me fui a divertir, fui a un recital de rock, fui a pasarla bien, fui a escuchar 30 temas de una banda que la seguía a todos lados y no me protegieron, dejaron que pasara eso, porque haciendo plata hoy en día. Ellos sacaron varios discos y siguen facturando eso. Siempre la pregunta es, y siempre trato de responder para que muchas veces por ahí ustedes son jóvenes y escuchan, yo no tengo problema si la escuchan en la clase de estudio social, o al Pato, o a toda la banda de la música es música, es arte, y el que quiere escuchar, lo escucha. Yo no lo puedo escuchar, yo los escucho y me pongo mal. No los puedo ni ver, los veo en la calle, y si los veo en la calle, no sé de qué manera reaccionaría, ¿entendés? Los escupiría, por decirte una cosa así, ¿entendés? Porque realmente a mí me arruinaron la vida ellos.